aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios. Esos aplausos también son buenos, los espontáneos que el Espíritu muestra en el corazón. Aleluya. Yo una vez vi un hombre africano, no sé cuántos han visto ese vídeo, pero fue tan bonito que me impactó. Iba dando la ofrenda, iba bailando, danzando al Señor, ¿no? Yo, qué gozo, ¿verdad? Y ese entendía muy bien lo que era darle a Dios, porque al final Dios no necesita dinero, pero lo que necesita es nuestro corazón. Y a veces cuando uno no da, es porque hay algo en el corazón que uno no suelta. Entonces a Dios sí que le duele, porque no nos rendimos plenamente a Él. Es importante esa parte. Bien, como saben, estamos una serie que estamos aprendiendo, ¿verdad? En las prédicas de los domingos, que tiene que ver con algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, como hay un domingo de por medio, a lo mejor ya se olvida, es que rápidamente. ¿Es sobre qué? Estamos aprendiendo, ya llevamos concretamente 9 mensajes entrelazados, todos en línea, que todos también están en YouTube. Si lo quieren ver, alguien que se lo ha perdido puede coger toda la conexión. Hoy vamos en el número 8. ¿Se acuerdan de qué va el tema? Del llamado, muy bien. Y el llamado vimos que era el llamado a la salvación, el llamado a la consagración, llamado al ministerio y el llamado a la salvación o la vida eterna, correcto. Entonces, la vida eterna que todos anhelamos, un día estaremos con Él por siempre. Y estamos en la consagración. En la consagración, pues hoy es el punto 8 y el pasado domingo que compartí, ¿se acuerdan que el mensaje tenía que ver con ser discípulos qué? ¿Se acuerda alguien? Esto es difícil, porque ya pasó un domingo de por medio, se olvida más. 15 días y la semana cuesta. Pues ser discípulos temerosos de Dios. Hablamos del temor de Dios. Y hablamos de un hombre, un rey que desobedeció, un rey que escuchó al pueblo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de qué rey era? Era un rey que, mintió al profeta, le dijo yo no he hecho nada, ocultó y obviamente pues tuvo consecuencias. Y ahí vimos que nosotros somos llamados también a ser reyes y sacerdotes en esta tierra y por lo tanto tenemos también que cuidar nuestra vida para que no nos pase como Saúl. ¿Y qué consecuencias tuvo Saúl? ¿Se acuerdan? Ya lo digo el nombre porque hermano no me habrá dicho nadie. Pues el rey Saúl tuvo un espíritu que le atormentaba, porque dice que como la rebelión es como pecado de adivinación. Entonces hubo alguien que Dios lo usó para aliviar eso. ¿Se acuerdan quién fue? David, muy bien. Era David el que tocaba el arpa con los salmos, ¿verdad? Y aliviaba ese espíritu que le atormentaba. Bueno, vimos todas las consecuencias que este rey acabó. ¿Cómo acabó Saúl? ¿Se acuerdan cómo acabó? Bueno, los historiadores hablan de que se echó sobre su espada, otros dicen que no, que se echó pero que no murió del todo, pero luego otros remataron. En fin, el asunto es que él murió en el campo de batalla dentro de su propia desobediencia y no solo eso, sino que arrastró a sus 2 hijos varones que estaban al lado de él y murieron por la crueldad y dureza de corazón de un padre que no quiso buscar a Dios. Qué cosa, ¿no? Bueno, pues eso lo vimos en ese último mensaje, pero hoy pues vamos a ver, Dios puso en mi corazón que tocara una vez más la importancia de ser temerosos de Dios y las consecuencias de no serlo. Porque la verdad, el temor del Señor, ¿se acuerdan? Vimos en Proverbios, vimos en muchos sitios lo que hablaba el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Muy bien, aleluya. Qué bueno es tenerlo claro, esos textos bíblicos. Pues hoy vamos a ver la realidad de otro hombre que también le faltó temor de Dios y escuchar la voz de Dios y fue llamado no a ser rey porque fue un juez que realmente lo llamó en su tiempo a pelear contra los filisteos. No olvidemos que en el libro de los jueces estaba un Gedeón, estaba contra los madianitas, pero luego vemos otro que fue contra los filisteos. A ver si alguien se acuerda de quién hablamos.
¿Quién peleó contra los filisteos? Fue un hombre fuerte. Ya, ahora sí, algunos, ni siquiera en películas lo han visto. Ya, lean el libro de Jueces, por favor, léanlo, disfrútenlo, porque hoy por lo menos espero que les sirva de aperitivo para que desee leerlo todo. Porque la Biblia es una fuente inagotable de riqueza, de palabra viva, y que conecta con nosotros hoy. No es ver una historia, es aprender del pasado para aplicarlo en nuestro presente. No es leer por leer, porque historia hay muchas que leer. Podemos leer el libro del Quijote, ¿verdad? Eso, ahí ya está, pero no me aporta nada. Pero cuando leemos la Biblia, la cosa cambia. Aleluya. La palabra de Dios es inspirada y por lo tanto útil para instruirnos. Bien, vamos al capítulo 13 del libro de Jueces. Y aquí vamos a ver la introducción, ¿verdad?, a lo que fue este varón llamado Sansón. Mientras lo están buscando, oro para presentar este tiempo. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Ayúdanos, Padre, a entender la palabra hoy. Señor, a mí como vaso, a entregarla con fidelidad por tu Espíritu Santo y que no salga ni una palabra que sea mía, que venga de ti, Señor. Y habla tú, Padre, a tu pueblo en esta mañana. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, que podamos disfrutar de lo que tú nos quieres transmitir a través de ella. En el nombre de Jesús entregamos este tiempo en tus manos, Señor, y te damos gracias. Amén y amén. Bien, capítulo 13. Bien, ¿aquí qué vamos a ver? Pues vamos a ver los primeros 6 versículos, y aquí está la profecía del nacimiento de un libertador llamado Sansón. Dice la Escritura: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Obviamente, si usted lee capítulos anteriores, teníamos un Gedeón y otros, ¿verdad?, que hicieron su parte, pero era cíclico. Se acercaban a Dios y luego que hacían era como ¿cuántos han montado en una montaña rusa? Yo lo he visto. Yo me he montado en la de Tony Jerry, esa que hay en Madrid, en la Warner, con mi hija pequeñita. Pero no me he montado en una de esas grandes. La verdad, no he tenido tanto valor como... porque de verdad es terrible. Pero a veces el cristiano es como la montaña rusa. Y lo cae en picado. Lo cae en picado. Israel hacía esto. Estaba bien con Dios y se olvidaba. Y otra vez caía. Ahora la pregunta es, ¿la vida del cristiano es llamada a ser así? Ayúdenme, por favor. Bien. ¿Cómo es la vida del cristiano? No. Bien, va por ahí el tema. Vamos en avión y el avión va así. Hombre, así de pronto te quedas sin oxígeno rápido. Pero me estoy entendiendo. En avión ascendente. ¿Habrá turbulencias? Sí, garantizado. ¿Sabes cuándo habrá turbulencia? La vida cristiana no estamos libres de turbulencias. ¿Alguna vez puede ser que bajemos algo? Puede ser. Y de ahí aprendemos a volver a subir, pero un poquito más. Pero eso tiene que ser, ¿verdad? Pero no puede ser caídas en picado, subida. Porque Israel pagó un precio muy alto, pero la iglesia de Jesucristo en estos tiempos también lo paga. Alejados de él, ¿podemos hacer algo? El apóstol Pedro, ¿qué dijo? Alejado de mí, o sea, nada, no, Jesús dijo, alejado de mí, nada podéis hacer. Y el apóstol Pedro decía, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? No podemos alejarnos de él. Ahora, vamos a la historia, porque tenemos que ir a la palabra, porque es donde tenemos todo el contenido. Dice, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Aquí, ¿qué aprendemos? Que cuando uno se rebela contra Dios, Dios te puede entregar, o sea, soltar, dejar de ayudarte hasta que aprendamos a buscarle con todo el corazón. ¿Cuántos quieren que Dios se suelte de suerte? No, ¿verdad? No queremos. Pero es que Él es un buen Padre. Y si nosotros no queremos aprender, permite circunstancias
para que reaccionemos y nos sacuda. ¿Qué pasa cuando un niño no aprende? ¿Qué le haces? Le dices, da igual, no pasa nada. Oye, que la comida no se tira al suelo. Y tú le coges, lo abrazas y dices, ¿cómo te amo, hijo? Vuelve a tirar al suelo. ¿Qué haces tú si te tira la comida al suelo? Un cachetero. Hay que corregirlo. O sea, ¿cómo hago? Si lo dejo sin castigo, mañana no va a tirar el plato al suelo, va a tirar la olla. Y si tampoco lo corrijo, va a prenderle fuego a la casa. ¿Por qué? Porque no entendió nunca principios. Y Dios es un buen padre que nos quiere instruir. Desde que nos convertimos, nos quiere instruir y enseñar. Aunque eso nos lleva una vida, pero sí que es bueno aprender a escuchar la voz de Dios. Bien, vemos que lo entregó en las manos de los filisteos. Y ahora podemos decir, ¡ay, qué Dios más malo! No, ¿Dios fue malo? No. Fue consecuencia de las acciones de Israel. Si ellos adoraban sus dioses paganos y ofrecían incienso, obviamente a Astarot y a esto, lo otro, evidentemente, bueno, pues algo va a ocurrir. Verso 2 dice, y había un hombre de Zora, de la familia de los danitas, quiere decir de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa. Su nombre, su mujer era, ¿qué dice su Biblia? O la Biblia esta. Como era estéril y no había tenido hijos. ¿Se han dado cuenta la cantidad de estériles que habla la Biblia? Sara, estéril. Ana, la mujer de la madre de Samuel, estéril. Y alguna más, ¿verdad? Elizabeth, estéril. La madre y así, ¿cuántas podemos ver que eran estériles? Pero Dios, detrás de la estéril está Él. Y la pregunta es, ¿cuántos de aquí son estériles que no han parido ningún hijo para Cristo? Dios quiere trabajar con tu esterilidad y hacerte fecunda. No estoy hablando de hijos físicos, ¿vale? Ya sabemos que en eso corresponden las mujeres. Y a los varones obviamente tienen la semilla. Pero yo estoy hablando espiritualmente. Todos somos llamados a tener hijos y no ser estériles. Aleluya. Y se lo digo por amor, porque cuando tú tienes hijos espirituales, tu vida empieza a cambiar de una manera impresionante. Por el gozo de ver cómo crecen y se desarrollan en la fe. Bien, vemos verso 3. Entonces el ángel del Señor se acercó a la mujer y le dijo, he aquí, tú eres estéril. Vaya, qué noticia, ¿no? Ya sabía que era estéril. Dice, y no has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora, pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda. Pues he aquí, concebirás y darás a luz un hijo. No pasará navajas sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. Y la mujer fue y se lo dijo a su marido, diciendo, un hombre de Dios vino a mí y un aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me hizo saber su nombre. Realmente vemos en este relato un encuentro que hemos visto con María, como hemos visto con otros casos, como Dios revela lo que Él quiere hacer. Y aquí, esta mujer hizo lo que tenía que hacer una mujer sabia, fue y se lo contó al marido. Lo digo, por eso no lo voy a leer, quiero que lo lea en casa. Se lo contó al marido. ¿Qué hizo el marido? ¿Dónde está? Al ángel. Y fue a buscar. Y era típico en la cultura de ofrecerle de comer un cabrito, matarlo y cocinarlo. Y el ángel dijo, yo no comeré de lo que tú me ofrezcas. Pero eso sí, si tú quieres, ofrece un sacrificio a Jehová, al Señor. Y él ofreció el sacrificio al Señor. ¿Y saben qué ocurrió con el ángel? El ángel dijo, yo voy a mostraros algo maravilloso delante de vuestros ojos. Y cuando ofreció el holocausto,
y se quemó y salía el humo y las llamas del fuego. El ángel se metió en la llama y subió al cielo. Y se quedó Manoah así. ¡Wow! ¿Cuántas maravillas Dios quiere mostrarnos también a nosotros? ¿Cuántas maravillas quiere revelarse a través de nuestras vidas? Dios tuvo que hacer estas cosas para que ellos creyeran y aceptaran de que Dios estaba ahí. ¿Saben? Siempre vivimos una contra. ¿Saben por qué? Por esta carne que tenemos. La carne razona, cuestiona, piensa y es contra el espíritu. Y el espíritu es contra la carne. Y siempre estamos peleando con nosotros mismos, ¿verdad? O sea, sí, no, esto es de Dios, no es de Dios. Dios siempre nos va a llevar a hacer cosas increíbles, pero hay que tener fe. Mi esposa hablaba de la fe esta mañana y es importante en este tiempo que nuestra fe esté firme. No olvidemos, ellos estaban presos ¿de quién eran? Israel, ¿de quién estaba asediada por los filisteos? Para que los conceptos se nos queden. De los filisteos. ¿Por cuántos años? ¿2 o 3 años? 40 años. Y va Dios y le dice a Manoah y a su mujer, oye, que van a hacer un hijo que os va a libertar de ellos. ¿Cómo? Un hombre. Ahora, la historia había mostrado de un Gedeón que con 300 había matado a miles, en fin. Pero lo que nos ocurre a los seres humanos, siempre, y esto ha pasado en toda la historia de la humanidad, es que esperamos que Dios haga lo mismo que hizo con aquel. ¿Me está entendiendo? Eso es lo peor. Porque Dios, es creador, es creativo. Y lo que quiere hacer en Beasay, en Ordicia, en Las Caus y en toda esta zona del País Vasco, en toda Guipúzcoa, es algo que no ha ocurrido jamás. Pero ¿dónde están los valientes? Hombres y mujeres. Para creerle a Dios en lo sobrenatural. Sansón, evidentemente, era un hijo que no había nacido, pero que su padre Manoah lo había creído, y su madre, o sea, y su esposa, lo creyeron y se cumplió la promesa. Y tuvo un hijo, me imagino que como madre, súper mega extra contenta después de ser estéril y poder ser madre. Y nace Sansón. Y Sansón crece junto a su pueblo y Sansón fue evidentemente un hombre que tenía debilidades. ¿Cuántos conocen la debilidad de Sansón? Bueno, la debilidad de Sansón eran sus emociones. Vamos a elevarlo un poquito al nivel. No vamos a hablar que la debilidad de Sansón eran las mujeres, sino sus emociones. Él era muy emocional, se emocionaba y no era tan racional de entender el mensaje de Dios y que tenía que cumplir lo que Dios había dicho. Y las emociones son como las nubes. Y aquí, en esta zona, lo vemos claro. ¿Cómo son las nubes? Hoy están, mañana no están. Y otras veces están para quedarse. Por mucho tiempo. Pero las nubes están y no están. Esas son las emociones. Pero la convicción de la palabra es algo inconmovible. Dios lo ha dicho, yo lo creo. Y eso no se cuestiona. Amén. Por eso es tan importante comprender estos principios. Sansón tenía un llamado, como usted y yo tenemos un llamado como parte del cuerpo de Cristo. Es importante que entendamos que tenemos un llamado de Dios. Sepamos o no lo sepamos, lo tenemos. Y tenemos que entender que tenemos una misión. Cuando hay un llamado, hay una misión. Y en una misión hay que cumplirla. Sansón se despistaba porque era muy emocional. ¿Y qué le ocurrió? Que evidentemente, vamos al capítulo 14, ya le he dejado para que siga leyendo todo el 13 en casa. Ahora vamos al 14. Dice, y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una mujer de las hijas de los filisteos. Vaya, claro, normal. Y era un hombre, pues vio una mujer, lo normal. Él se fijó en una mujer filistea. ¿Quién era pero recuérdeme, ayúdeme, ¿quién eran los enemigos de Israel? ¿Y de quién se fijó?
¡Qué cosa! Ay, ay. Bueno, yo sé que aquí en la iglesia no ocurre, ¿verdad? No nos fijamos jamás en la gente que no es cristiana, ¿verdad? No. Chicos, chicas, nunca. La gente no cristiana no nos fijamos todos. Ese es el punto. Que esto le afectó a Sansón de una manera, pues, que vamos a ver el desarrollo de él. Y ojo, cuento algo, pero dejo el resto para que lo lean en casa. Le dejo deberes. Dice, verso 1, y Sansón descendió, bueno, yo lo he mencionado, verso 2, cuando regresó, se lo contó a su padre y a su madre diciendo, vi en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, ahora pues, tomádmela por mujer. La cultura era de que ellos tenían que aceptar que esa mujer se casara con él. Dice, le respondieron, ¿qué le respondió su padre y su madre? ¡Qué bueno, enhorabuena! No. No hay mujer entre las hijas de tus parientes o entre todo nuestro pueblo para que vayas a tomar una mujer filistea incircuncisa. Pero Sansón dijo a su padre, tómala para mí, porque ella me agrada. ¿Cuántos tendremos historias sobre este tema, no? Ya los que vamos cumpliendo años, ¿verdad? Es que me agrada, o es que es muy majo, o es que es muy maja. ¿Cuánto dolor de cabeza trae salirnos del propósito de Dios? Aunque aquí se cumple el texto de Romanos 8:28, que los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, ¿no? De alguna manera vamos a ver algo más adelante. Dice, y su padre y su madre no sabían que esto era del Señor. Ahora nadie se me coja de esta muletilla, ¿eh? Que esto rápido se cogen las muletillas. Dice, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Vamos, los que mandaban eran los filisteos. Entonces, aquí vemos en este relato, capítulo 14, es un relato muy triste. Porque él se enamora de ella, evidentemente se casa con ella, hace un banquete de 7 días, porque aquí los banquetes eran banquetes, banquetes de 7 días, de come. Y cuando la gente come y bebe, bueno, pues Sansón dice, bueno, voy a ofreceros un enigma. Porque, ojo, que yendo hacia allá, le apareció un león, mató al león con sus manos, ¿Por qué lo mató con sus manos? ¿Fue normal? No, porque Dios lo había empoderado. Como Dios también nos ha empoderado a todos nosotros con el poder y la unción del Espíritu Santo. El tema es que debemos de buscarle, ¿vale? Bien, el asunto es que mató al león con sus manos. Y quedó allí muerto, se fue, y luego cuando regresó, vio que el león, el cadáver, tenía un panal dentro, con miel. ¿Y qué hizo? Cogió miel, comió y le dio a sus padres cuando regresó. ¿Se lo dijo? No. ¿Sabéis que para un nazareo eso estaba prohibido? Era inmundo. Él violó principios de Dios. Él provocaba las cosas. Y era juez de Israel. Él era juez. O sea, por eso uno puede ir pisando la línea roja. Yo siempre digo, como el semáforo en rojo. Tú cuando veas el semáforo en ámbar, tú pasas. No pasa nada. Pero llega un día que calculan mal. Y ya estaba en rojo. Y viene otro. ¿Será posible que yo me salte? No, se lo saltó el otro. No, te lo saltaste tú. Porque siempre ibas con el rojo. El semáforo en verde, ¿qué hace uno? Pasa. En ámbar, ¿qué es? Bueno, vaya, tenemos que dar una clase de conducción también. En ámbar, si yo no llevo vehículo detrás y no hay riesgo, en ámbar que sale de golpe puedo pasar. Pero si yo no veo en ámbar y estoy lejos, tengo que parar, sí o sí. A menos que sea porque alguien me va a pegar por detrás. Pero el ámbar está tipificado como parar. ¿Me está entendiendo? Pero, ¿qué tenemos en nuestra mente? No, es que no quiero el rojo. Bueno, pues tírale. Pero el rojo es que es peligro de muerte, porque alguien viene y te va a pegar.
porque el otro lo tiene verde. ¿Sabéis la diferencia entre el rojo y el verde? Que cuando yo no tengo verde, yo voy y luego sale en ámbar. Pero cuando yo tengo verde, es seguridad de que está todo bien. Si yo voy en la seguridad de que todo está bien y el otro juega con el amarillo, rojo, al final tú vas a ser un problema para otro y tú vas a ser dañado. Esa es la realidad que muchas veces se vive la vida cristiana también. Sansón jugó con el rojo. Y evidentemente hizo cosas que violaban lo que él no debería de haber hecho jamás. Evidentemente su padre Manoa no lo sabía y él hizo cosas. En ese enigma, evidentemente la mujer que tenía, tan enamorado que estaba, ¿qué hizo aquella filistea? Bueno, pues evidentemente como era un enigma que había puesto y un montón de trajes, vestidos de lino, que eso valía mucha pela en aquel tiempo, pues él le dijo, a ver quién descubre el enigma. Y él listo porque decía, como eso nadie lo sabe, lo del león, lo del panal. Y la mujer, 7 días, como un martillo. Oye, dime, ¿pero qué es el enigma? Pero a mí, yo soy tu mujer, dímelo, por favor. Dímelo, véngase, bueno, cuéntamelo. Y él no se lo dijo hasta el 7º día, que ya estaba hartito de tanto que le dijera. Y va, se lo cuenta. Y ella, rapidita, va y se lo cuenta a todos sus amigos. Y claro, cuando él descubre aquello y dice, ¿cuál es el enigma? Pues más dulce que la miel. Dice, lo más dulce es la miel y más fuerte el león. Oh. Dice, porque habéis labrado mi novilla, dice Sansón. Por eso lo habéis averiguado, porque habéis ido a ella, si no, no lo hubierais averiguado. Se encendió en ira. ¿Y qué hizo? Mató unos cuantos por allá. Aquello le trajo una desgracia, evidentemente, y él tuvo que huir de aquel lugar. Y cuando huye, tardó un tiempo en volver. Y cuando vuelve, ¿saben lo que se encontró? Que su mujer, su esposa, se le habían dado a un amigo. ¿Qué pasó con la ira primaria? Que no era nada comparado con la secundaria. Ahí donde cogió 300 zorras, le puso teas en las colas, encendió todos los sembrados de los filisteos, hizo un desastre colosal. Y todos los filisteos iban contra Israel para aplastarlo como un gusano, porque todo el poder lo tenían contra Israel. Y evidentemente, Sansón decidió entregarse, porque Israel cogió 1000 hombres de Israel y dijeron, vamos a coger a Sansón y lo entregamos a los filisteos. Fijaos qué nivel cuando tú eres esclavo. Coge a tu hermano en la fe. ¿A quién hay que mandar a la cárcel? Pero yo quiero ser libre. A quien sea, lo mandamos a la cárcel. Fíjense, pero esa fue la realidad, Sansón había sido llamado a liberar a Israel y ahora lo mandaban como esclavo con los filisteos. Claro, el detalle, que Dios estaba con Sansón. A pesar de ser tan terco y tan débil en esas áreas de su vida, Dios estaba con él. Obviamente se tenía sus melenas largas, sus trenzas. Entendemos que posiblemente trenzas, porque para aguantar un pelo tan largo, lo ideal es hacer trenzas, ¿no? Eso las hermanas entendéis, ¿no? Si el pelo es muy largo, sin trenzas es complicado. El asunto es que él aprendió. Evidentemente no. Vemos que él se enamoró de una mujer filistea y lo traicionó. Y luego se la entregaron a otro hombre. Él vivía traicionado. Y él se fue luego con una prostituta, en fin. Pero no buscó a las mujeres de su pueblo. No aprendió la lección. Y eso es lo que ocurre a veces en los cristianos. No terminamos de aprender las lecciones que vivimos en el pasado. El pasado está no para vivir anclado a él, sino para aprender de él, para proyectarme hacia el futuro. ¿En qué metí la pata ayer? ¿Qué hice mal? Quiero aprender. Y para eso requiere humildad, como en una clase pasada lo vimos, decir, reconozco, admito, yo quiero aprender, yo quiero crecer, yo quiero que tú hagas tu voluntad en mi vida. ¿Sansón aprendió por haberse casado con una filistea? No. Y por eso nos vamos al capítulo 16. Ya le dejo para que luego lo lea en casa todos estos capítulos del 13
al 16 para que lo pueda disfrutar todos los detalles de los hechos. Porque ahora Sansón, hasta ahora había tenido mujeres esporádicas, pero ahora Sansón se nos vuelve a enamorar. Se nos vuelve a enamorar. Y se enamoró ¿de una qué? Pero ¿de dónde era? Dalila. Obvio, filistea. ¿Había aprendido la lección Sansón? Ni media. Y ese es el problema. Por eso yo lo conecto con nuestras vidas hoy, porque tenemos que aprender del pasado para que en nuestro futuro seamos nuevos hijos e hijas de Dios, maduros, que hemos aprendido de las lecciones. Porque Sansón no aprendió y el precio, y lo vamos a ver más adelante, el precio fue altísimo para aprender. Porque al final Dios siempre nos busca para que aprendamos. Verso 4 dice: después de esto sucedió que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, que se llamaba Dalila. Ay, la Dalila. Y los príncipes de los filisteos fueron a ella y le dijeron: persuádelo y ve dónde está su gran fuerza y cómo podríamos dominarlo para atarlo y castigarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 1.100 piezas de plata. ¡Wow! ¿Se acuerdan de alguien que también fue comprado por precio? Nuestro Salvador, por Judas, ¿eh? ¡Ay! Y dice: a ver, ¿qué podemos hacer? Y dijo, pues, Dalila a Sansón: te ruego que me declare dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. ¿Recuerdan esto de alguien que también le decía a Sansón dónde estaba el secreto? Era su exterior esposa. No tenía memoria, es que tenía un problema de amnesia. Pero ¿no te has dado cuenta que ya te pasó? Pues Sansón, como era muy emocional, se dejó llevar. Te ruego que me declare dónde está tu gran fuerza y cómo se te puede atar para castigarte. ¿Qué tendría que haber dicho un hombre coherente? ¿Pero qué me va a castigar y por qué? ¿Que he hecho un manollo? ¿O no? Pero no entró a eso, sino que quería tanto agradar a Dalila porque se había enamorado, que claro, evidentemente, dice, Sansón le dijo: si me atan con 7 cuerdas frescas que no se hayan secado, me debilitaré y seré como cualquier hombre. ¡Wow! Sansón le dijo eso. En realidad decimos: uy, Sansón es listo, es inteligente. ¿Y qué ocurrió? Que cogieron y fueron para aprenderlo de verdad. Y Sansón hizo rompió las cuerdas. Aquí estoy. Claro, evidentemente estaba jugando ¿con qué? Con fuego. Porque ya le estaba mostrando a Dalila que lo iba a traicionar. Era una realidad. Pero ¿qué hace el enamoramiento? Como dicen los novios, es que no vio nada. Ciego. No vio. Bueno, tanto hombre como mujer. Pues aquí le pasaba. Estaba tan enamorado que no veía nada. Por eso es tan peligroso, ¿verdad? Las emociones. Y Sansón ahí jugó, esa baza le salió bien parada, pero el que juega con fuego, versículo 19 del capítulo 16, aquí vamos a ver cómo aquí ya no le sale el negocio tan claro. Ella lo hizo dormir, ella lo persuade, si usted lee los versículos anteriores, todos los días como un martillo. Pero dime, dime cómo es, que el secreto de tu fuerza, pero que me lo digas, por favor, que me lo digas. Si estás con la persona equivocada, es cuestión de tiempo, pero te hará caer. Y esto no es una profecía, esto es una realidad. Si estás con la persona equivocada, por eso lo más importante, estás con la persona que Dios tiene para ti. Y es lo que te va a hacer avanzar y prosperar en tu vida. ¿Qué ocurre con Dalila? Pues fíjese el verso 19. Y ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. ¡Ay, qué tierna!, ¿no? ¡Qué tiernecita! Era como mantequilla. Ella lo hizo dormir sobre sus rodillas. Yo creo que tocándole el pelito así. ¡Ay, duérmete! Y mandó llamar a un hombre que le rasuró la cabeza 7 trenzas de su cabellera.
Luego ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó. ¿Pero por qué lo dejó Dios? Porque era un pacto. Dios da promesas y lo que Dios promete lo cumple. El día que cortes las trenzas, ya no estoy contigo. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. Wow. Qué momento más triste, ¿verdad? Ese es el punto. Yo conozco casos de gente que jugaban a la montaña rusa. Espero que de hoy, del mensaje de Dios, se acuerde de la montaña rusa. Pero en una de esas bajadas, bebió mucho, se estrelló con un coche y murió. ¿Me está entendiendo? No juguemos al Evangelio. El Evangelio es serio. Sansón jugó muy peligrosamente con algo que le había dotado Dios, que ningún hombre jamás en la historia había vivido. Sansón es único en la historia, con una fuerza que no era comparable. Él mataba 1000 hombres con una quijada de asna. ¿Qué pasa? ¡Pum, pum, 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 pum! Los mataba. Él fue llamado a liberar de la esclavitud. ¿Y por qué fue así? Porque Dios quería revelar su fuerza, no en una estrategia del campo de batalla, sino que un hombre capaz, un hombre de Dios, un hombre consagrado, un hombre determinado, un hombre lleno de fe, de seguridad, es capaz de hacer lo que pueden hacer cientos de personas. Y eso también compete a nosotros hoy. Tú, mi hermana, mi hermano, ¿qué Dios puede hacer contigo? Si estamos enfocados, lo que Dios puede hacer contigo es cosa que ojo no ha visto ni ha subido al corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le aman. Dice que los filisteos lo prendieron y le sacaron los ojos, verso 21, y llevándolo a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo pusieron a girar el molino de la prisión. Pero el cabello de la cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado. ¿Cómo se quedó? Como un mulo o como un burro. Cuando alguien no obedece a tiempo la voz de Dios, puede pasar a ser como un burro de carga. Él molía en un molino, ¿sabes lo que era el molino, verdad? Para moler el trigo para que los filisteos comieran. O sea, se convirtió en un burro. Esa fuerza la desgastó toda una vida allí como un burro. Y los que se reían y se burlaban de él. Qué triste el final de un juez llamado a libertar a Israel. Pero ¿cómo será nuestro final? ¿Cómo será tu final? ¿O el mío? Pues hoy es el tiempo de determinar que tu final sea diferente al de Sansón. Fijaos el final de Sansón, versículo 27. Sansón, ¿cuántos años se tiraría allí en la prisión, en el molino? Porque para él era su prisión, el molino atado con cadenas de bronce. Hasta que él lo sacaron para divertirse, se convirtió en el payaso de los enemigos. Nunca te conviertas en el payaso o la payasa del diablo, porque puede ocurrirte. Si nosotros no cuidamos lo que Él nos ha dado, nos puede pasar como a Sansón. Dice, el edificio estaba lleno de hombres y de mujeres. Verso 27. Y todos los príncipes de los filisteos estaban allí. Y sobre la azotea había como 3000 hombres y mujeres mirando mientras Sansón, ¿qué dice la palabra? Los divertía. ¡Ay! ¡Oh, santo! Sansón, verso 28. Gloria a Dios, por fin escuchamos lo que hace Sansón, positivo. Pero ¿a qué nivel tuvo que llegar Sansón? A perder los ojos, a perder su fuerza, a perder su libertad, a ser un burro, para llegar a este punto. Dice Sansón, verso 28. Sansón invocó al Señor y dijo, Señor Dios, te ruego que te acuerdes de mí y te suplico que me des fuerzas solo
esta vez, oh Dios, para vengarme ahora de los filisteos por mis 2 ojos. Y Sansón se apoyó, se asió de las 2 columnas del medio sobre las que el edificio se descansaba y se apoyó contra ellas con su mano derecha sobre una y con su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza, y el edificio se derrumbó sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él. Así que los que mató al morir fueron más que los que había matado durante toda su vida. ¡Wow! Cuando uno clama a Dios, los milagros van a suceder, aunque le costaba la vida. Él tenía que morir, pero él venció. Ahora, lo que me sorprende de todo esto es que, si hacemos un repaso de los logros de Sansón, fue dedicado a Dios después del nacimiento como nazareo. Fue conocido por sus logros por causa de su fuerza. Fue mencionado en Hebreos 11:32 como un héroe de la fe. A veces siempre pensaba en Sansón como un fracasado, pero no. Al final, lo hizo. La pregunta es: no esperemos al final que estemos medio muertos, medio tuertos, ciegos, cojos, mancos. No, por favor. Vamos a servir al Señor ahora que estamos bien. Amén. Vamos a rendirnos a Él. Porque ¿qué debilidades tuvo? En ocasiones violó su voto y las leyes de Dios. El deseo por las mujeres lo controlaba. Confió en personas que no debía. Utilizó negligentemente sus dones y habilidades. Todo eso pagó un precio. ¿Y qué lecciones nos da nuestra vida hoy? Aunque Dios lo usaba con su fuerza, no compensa sus debilidades. Él usaba con la fuerza, pero sus debilidades al final pesaron. Aunque tenía fuerza, pero sus debilidades entorpecieron. Dios te respeta, Dios te da promesas, pero si tus debilidades no son controladas, van a apagar lo que Él quiere hacer en tu vida. La presencia de Dios respeta la voluntad de una persona, aunque esté errada. ¿Me está entendiendo? Dios te va a respetar. Tú vas en dirección contraria, Él te respeta. Espero que ninguno vayamos en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Dios siempre puede utilizar gente de fe a pesar de sus errores, porque Sansón al final tuvo fe. Cuando clamó a Dios: dame la fuerza una vez más. Tuvo fe, porque él creyó que podía ocurrir milagros, Entonces, por eso está en el libro de los Hebreos como héroe de la fe. Obviamente no fue bueno en otras cosas, pero al final cumplió su misión. Le invito a que se pongan de pie, que podamos estar orando. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Contra qué batallas? ¿Contra qué estás batallando hoy? ¿Dónde está tu Dalila? Porque para Sansón, su Dalila fue aquella que lo llevó a perder su fuerza. Te invito a que tengas tus ojos cerrados. No sé cuál es tu Dalila o tu Dalilo, pero qué es lo que te está quitando la fuerza. Pero algo te está debilitando y te está haciendo esclavo, quizá de ataduras, que solo Dios sabe y tú. Pero el Señor te llama a libertad. Él quiere traer libertad en esta mañana a tu vida. Sé hoy un valiente, y levantar tu mano ahí donde tú estás. Decir: Señor, yo quiero vencer a Dalila. Yo quiero vencer esa Dalila de mi vida, porque me perturba, me ata, me debilita. No olvidemos que Dalila le mostró el secreto a los filisteos. Pero si tú coqueteas con Dalila, con esas debilidades que pueden estar en Instagram, pueden estar en TikTok, pueden estar en otras redes sociales que no menciono, ¿dónde está? No lo sé, tú sí lo sabes. Si esa es tu Dalila, hoy es tiempo de decirle: basta ya, basta ya. Quiero romper con toda obra de las tinieblas en mi vida. Y la decisión la tienes tú. Y Dios va a apoyar tu decisión por la santidad. Tú decides hoy: quiero rendir mi vida a ti.
quiero ser incondicional a ti. No olvides, Dios te llama con poder sobrenatural como Sansón para vencer, para brillar en esta provincia de Guipúzcoa, para ser un hombre y una mujer que marque la diferencia. Sansón marcó la diferencia, sí, pero al final tuvo que morir. Que tú no tengas que morir con una enfermedad terminal para cumplir la misión. Es tiempo de rendirnos ante la mano del Maestro. Si tú estás en esa situación esta mañana, te invito a que levantes tu mano ahí donde tú estás. Una señal de fe y de credulidad de que quieres vencer, que vas a vencer. Que digas, yo no quiero más esa Dalila en mi vida, ese Dalilo que me está afectando en mi vida espiritual. No quiero más en mi vida. Yo quiero crecer. Yo quiero entender tu propósito. Yo quiero ir a la misión que tú me has encomendado en esta iglesia. Yo quiero llegar a los perdidos. Quiero aprender, quiero madurar, quiero crecer. Y no quiero jugar ni coquetear con Dalila. Basta ya. Señor, ve todas las manos que he levantadas. Señor, bendice cada mano que se ha levantado. En el nombre de Jesús. Tu poder en nuestro